Es para nosotros como Consejo de Facultad muy placentero darles la bienvenida a este semestre 2018-1. Es bien importante este semestre porque ponemos en marcha en 2 programas la armonización curricular. Entonces, es un trabajo de todos, lo hemos discutido en algunas ocasiones, pero más que un trabajo colectivo, estamos absolutamente convencidos que el asunto es de cada uno de ustedes como profesores, de la idea que tengan de incluir en sus clases del día a día algunos otros aspectos que hemos trabajado participativamente, colectivamente. Yo estoy absolutamente segura que todos nosotros como profesores que somos de la Universidad de Antioquia tenemos nuestra aula de clase como un espacio para la libertad, que eso esté en el eslogan en esta administración es simplemente una consecuencia de lo que la universidad es. Hay derechos, nosotros tenemos el derecho a la libre cátedra y los estudiantes tienen el derecho al libre aprendizaje. ¿Cómo se conjuga eso en una aula de clase? Pues creo que todos ustedes pueden saberlo con mucha tranquilidad. El asunto es que como la norma, el decreto 2450 del 2015 y la resolución 2041 del 3 de febrero, la primera del 2015 y la segunda del 2016, nos hizo mirarnos un poco a nosotros mismos y organizar algunos aspectos. Por eso la propuesta es de armonización curricular. Los fundamentos, la pedagogía como fundamento de nuestro quehacer educativo sigue vigente, solo hay que impulsarla un poco más, estudiarla un poco más, tenerla clara para los estudiantes un poco más, para que ellos puedan debatir y discutir. Eso no lo hemos tocado, pero sí hemos hecho algunos cambios relativos. Terminando el año pasado mostramos la estructura curricular, vamos a hablar un poco de eso. Nosotros entramos a la administración en abril, esas 2 decreto y resolución, esas 2 normativas estaban vigentes para cumplirlas. La administración anterior había empezado a avanzar en algunas discusiones, en algunas conferencias, con invitación de algunos de nosotros como profesores que somos expertos en ello. Por eso siempre hemos sustentado que nosotros no necesitamos quien nos asesore curricularmente, porque todos nosotros sabemos de currículo o no, de pedagogía y de didáctica, entonces nosotros no necesitamos quien nos asesore, sino que necesitamos conversar y discutir sobre ese asunto. Hubo un acuerdo del Consejo de Facultad 372 del 31 de octubre del 2016 que dio el primer paso para este cumplimiento de esta normatividad para poder tener los registros calificados y poder continuar nuestro proceso educativo en la facultad. Pero de esas, mientras nosotros discutíamos eso, la universidad estaba discutiendo el plan de desarrollo. La universidad en el plan de desarrollo pues no cambió la misión, pero sí cambió la visión. La facultad tenía una misión y nosotros empezamos a la luz de la estructura curricular y a la luz del plan de desarrollo, empezamos unos debates con el comité de currículo y los comités de carrera a hacer la discusión de las pequeñas transformaciones que tienen que tener nuestra misión y nuestra visión para ponerse en armonía con la misión y la visión de la universidad. Empezamos a hacer esas discusiones y cambiamos algunos, no palabras, sino conceptos. Entonces, la idea es que esa misión y esa visión
las compartamos con nuestros estudiantes, las discutamos con nuestros estudiantes y empecemos a hacer toda esa reflexión con los estudiantes. Una reflexión que no se debe quedar en eso otro con lo que yo estoy en acuerdo o en desacuerdo, sino cómo hacer que eso tenga vida propia en la universidad. Usualmente tiene vida propia porque es que la misión y la visión nos la construimos del diario vivir, pero es hacerlo explícito en las clases. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero eso hay que hacerlo explícito en la discusión, en las clases, para que los currículos no sigan siendo currículos ocultos, porque yo creo pues que aquí todos estamos del mismo lado, no es otro lado sino la educación, que sea una educación excelente y de calidad. Entonces la misión dice así: somos la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia que genera y difunde el saber pedagógico, curricular y didáctico para la formación de pedagogos y maestros excelentes en pro de preservar mediante la educación la cultura de la humanidad. ¿Qué tiene de diferente? Tiene de diferente que el concepto de currículo está explícito en la misión, que antes no estaba explícito, se hablaba de pedagogía y de didáctica, pero el concepto de currículo lo hemos explicitado esta vez porque es un trabajo muy grande que todos los maestros en las escuelas deben hacer con los proyectos educativos y dentro de los proyectos educativos con los modelos pedagógicos que a mucha gente no le gustan, pero ahí están en la norma, están en la ley y los estudiantes deben conocer eso para que ellos construyan sus propios modelos. El currículo lo hemos explicitado ahí para hacer un equilibrio entre lo pedagógico, lo didáctico y lo educativo. Son 4 fundamentos que vemos de la armonización curricular y que los hemos explicitado. Entonces es importante para que todo quede en armonía que si bien empezamos con la estructura curricular, pues ella debe darnos información para la misión y la visión. O sea, podemos trabajar deductivamente o podemos trabajar inductivamente o en este caso que trabajamos abductivamente. O sea, en el proceso entonces queda primero explícito en la misión lo curricular, queda explícito también la discusión entre la formación de pedagogos y maestros. Obviamente nosotros formamos maestros, pero también hay una carrera de pedagogía y muchas de las prácticas que hacemos en las licenciaturas también son en formación de otras formas de hacer educación más para una práctica que no es dentro de la escuela, sino en toda la sociedad. Esa concepción de pedagogos y maestros, entonces la explicitamos y fue una discusión bastante ardua, bastante profunda y quedó explícita. Nos parece que es otro hallazgo que podemos en la misión. Hubo muchas críticas con la palabra excelente, porque la palabra excelente está un poco desgastada en nuestro discurso, pero como dice Gardner y como lo he dicho en muchos escenarios, la excelencia es cuando no solamente somos muy buenos en lo que hacemos, sino que nos abandonamos un poco a nosotros mismos por el bien del otro. Y yo creo que esos somos los maestros, esos somos. Nosotros en cada una de nuestras clases nos abandonamos un poco a nosotros mismos para que los estudiantes puedan ser mejores. Y la satisfacción más grande que nosotros tenemos es cuando vemos que nuestros estudiantes son mejores que nosotros. A eso hacemos referencia con la excelencia y es lo que siempre estamos buscando en nuestros estudiantes, que sean mejores que nosotros, que nos superen. Eso creo que a todos nos da mucha alegría. Preservar mediante la educación la cultura de la humanidad. Eso pues creo que es indiscutible, eso es lo que nosotros trabajamos, el humanismo por encima de las ciencias, personas comprometidas con la cultura de la humanidad.
generamos y difundimos el conocimiento, es la universidad investigadora que siempre debe estar en nosotros. En estos 10 años, con el plan de desarrollo, la Facultad de Educación en el 2027, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia se proyectará como una comunidad educativa abierta al mundo, que forma pedagogos y maestros investigadores con conciencia política, sensibilidad estética y compromiso social al servicio de los valores de la humanidad. Hemos cambiado también un poco esa visión, la hemos armonizado con la visión de la universidad. El plan de desarrollo va hasta el 2027, todos lo sabemos. Aquí hay algo bien importante que realmente nos puede transformar la universidad, que será la discusión, me imagino, con los candidatos a la rectoría. Se proyectará como una comunidad educativa abierta al mundo. O sea, ¿qué significa que el conocimiento que nosotros vamos a producir sea un conocimiento abierto, que esté en las redes de una forma abierta? Esa es una discusión que el Consejo Académico y el Consejo Superior está dando en esta universidad, porque eso cambia de una manera profunda la forma de hacer investigación, porque eso quiere decir que los datos, no solamente los resultados, sino los datos que nosotros obtengamos de nuestros procesos de investigación van a estar en la red, abiertos al mundo. Esa es una discusión muy profunda, porque los investigadores a veces somos muy celosos con ese proceso metodológico de la recolección de la información, porque uno como investigador la puede leer de una manera, interpretar de una manera, y otros investigadores la pueden leer e interpretar de otra manera. Entonces siempre le da uno como alguna rasquiña que con esos mismos datos que uno fue el que los ayudó a buscar y a procesar, otras personas encuentren en esos datos y vean en esos datos cosas de mucha relevancia que uno como investigador no vio, ¿cierto? Ahí hay un problema de derechos de autor, hay problemas de celos, como siempre en la investigación. Hay otros problemas más graves, que es que si eso está en las redes, entonces los puntos de las investigaciones, los puntos de producción académica, ¿qué se va a hacer con eso? Obviamente entonces nos seguirá rebajando el sueldo, no solamente por la inflación, sino porque ya no nos van a dar los punticos que antes nos daban, porque el problema de las revistas indexadas son ya demasiado, no exigentes, sino que tienen otros indicadores que no es fácil acceder a ellos, más nosotros de ciencias sociales y humanas, en fin. Esa es la gran discusión, el acceso a los datos, el acceso a la información, la conciencia que nosotros tenemos que tener, que como universidad pública que somos, como servidores públicos que somos, lo que nosotros producimos es un bien de la humanidad y debe estar abierto a todo aquel que lo necesite. Yo creo en eso, pero hay muchos que no creen en eso, que creen en que los datos deben estar siempre cerrados. Esa, como ustedes pueden ver, es una discusión, pues a mi juicio, maravillosa, maravillosa. Eso es lo que tenemos que hacer como intelectuales, hacer ese tipo de discusiones. Nosotros, como Facultad de Educación, nos proyectamos como una comunidad educativa, lo que tenemos en común, como un grupo, no como individuos, sino como un bien común que tenemos nosotros como maestros. Ese concepto de comunidad educativa es bien importante porque debemos trabajar en conjunto, debemos trabajar comúnmente, debemos trabajar por el bien común de nuestros estudiantes, de nosotros y de la universidad. Y la universidad debe estar por encima de cualquier otro bien porque es nuestra institución. Entonces es una comunidad, todos nosotros somos una comunidad abierta al mundo, que forma pedagogos y maestros investigadores.
Cuando hablamos de la formación de pedagogos y maestros, estamos hablando que cada quien construye su propia imagen como cada quien lo desea, con la imagen de sus maestros y con la imagen de los otros y del conocimiento y de las instituciones educativas. O sea, nosotros cuando estamos hablando de formación, estamos hablando de libertad. Cada quien se forma a sí mismo, construye su propia imagen como él lo desea hacerlo. Nosotros simplemente le mostramos caminos. Entonces, ese concepto de formación también hay que seguirlo trabajando mucho en los currículos. Con conciencia política. Lo que pasa es que eso debe quedar explícito en los microcurrículos. ¿Cómo yo voy a conversar mis conocimientos de química, de física, de biología, de literatura, de matemáticas con la política? Eso no tiene por qué estar oculto en el currículo, menos nosotros que somos una universidad pública, y para todos nosotros es importante estar en la discusión de la formación política de nuestros estudiantes, y eso no se debe ocultar o no debe ser una sospecha. Eso es cierto, nosotros lo hacemos en clase y eso debe estar registrado en los microcurrículos, y porque eso se registra en un microcurrículo nada le va a pasar a nadie, sino que ahí está y debemos tener una coherencia en esa formación política que nosotros hacemos, orientamos en nuestros estudiantes. Sensibilidad estética, ustedes saben que la estética hace que uno vea lo diferente, donde todo el mundo ve lo común, y ese es el foco de la creatividad. Y la sensibilidad debe estar por doquier. Por eso nosotros siempre empezamos con música o con poesía o con algo que nos vaya como sensibilizando un poco hacia la palabra y hacia la acción. Entonces esa sensibilidad estética, vuelve y juega, debe estar en los microcurrículos. ¿Cuál posición estética? Pues la que cada uno de ustedes desee, la que cada uno de ustedes vea cómo se puede relacionar con cada uno de sus conocimientos. Que vamos a leer todos poemas en clase, cada quien verá, o van a leer cuentos, o van a ver cuadros, o van a relacionar con el arte sus conocimientos, cada quien verá la forma como lo puede hacer y explicitarlo en los microcurrículos. Porque si esto no está explícito en los microcurrículos, pues no sirve que sea ni la visión ni la misión de la universidad, porque la misión y la visión de la universidad y de la facultad es para llevarla al aula de clase, y la discusión en el aula de clase, ustedes son los que la orientan, con su libertad de cátedra, pueden o no hacerlo, pero es simplemente un asunto de conciencia en el lugar donde trabajamos, y es un asunto de que casi todos nosotros aquí somos… Cada uno es muy distinto, pero si estamos aquí es porque tenemos algo en común, y es lo público, y es la docencia, y es la formación de maestros, entonces nos parecemos, estamos en la misma comunidad, y eso se hace en el aula de clase. Lo único que se espera es que se explicite, no más. El compromiso social, ese pues es una bandera de nosotros, no hay personas más solidarias y que sean más… que ayuden más, que tengan más relación cooperativa con los demás que las personas que trabajamos en lo público. Esa es una característica absolutamente nuestra. En ninguna parte siento o veo que la gente sea tan solidaria como nosotros mismos. Entonces, si es una característica propia de nuestra vida, ¿por qué no colocarla en la misión? Ese, el compromiso social al servicio de los valores de la humanidad. Los valores, como dice Hegel, es el sentido de lo humano en el obrar, absolutamente ligado con ese compromiso. Es algo que siempre hace la Universidad de Antioquia, es algo que llevamos en nosotros, entonces prácticamente lo único que hacemos es explicitar eso en la visión de la universidad. Aquí sí hay una gran discusión. Desde el 2000, que hubo una gran reforma, transformación curricular, y en el 2010, que hubo otra gran transformación curricular, leyendo los documentos que venían, nos dimos cuenta, y estaba en todos los documentos, estaba determinada la solución de problemas, ahí estaba. No es que yo me la haya inventado, porque a mí los currículos que yo
diseño o ayudo a diseñar, son currículos basados en la solución de problemas. Para mi beneplácito, en todos los documentos del 2010 había una línea en ese sentido. Lo que el Consejo de Facultad, el Comité de Currículo, lo único que hicimos fue explicitarla. Por donde uno habla con todos los profesores, siempre está la formación en investigación y la investigación formativa como problemáticas para poder llevar los conocimientos a los estudiantes. De ahí entonces, algún día del año pasado mandamos un correo a todos los profesores, a todos, preguntándoles que cuál sería la gran pregunta que deberían resolver nuestros estudiantes. Y me dio mucha alegría porque muchos profesores me contestaron. De esas respuestas hicimos un trabajo de comparación y empezamos a mirar cómo quedaría una pregunta con todos los conceptos que allí estaban y que allí se pusieron explícitos. Luego lo trabajamos en el comité de currículo, luego trabajamos en el Consejo de Facultad, en los comités de carreras, y nos quedó esta gran pregunta orientadora de todos los currículos de la facultad. O sea que todos debemos comúnmente ir discutiendo esta pregunta, trabajándola, llevándola a clase o haciendo otras preguntas alrededor de esta, y se les pide el favor que se registre en el microcurrículo esa pregunta con la que ustedes en sus ejes problemáticos en los microcurrículos van a trabajar. Una pregunta que creemos que nos cobija a todos es esta: ¿cómo formar pedagogos y maestros que mediante la apropiación, generación y difusión del saber pedagógico, didáctico y curricular aporten creativamente a la solución de problemas educativos al servicio de la sociedad y los territorios? Aquí hay un concepto nuevo del plan de desarrollo, no nuevo en la discusión científica, pero el concepto de territorio está en el plan de desarrollo en toda su expresión. Entonces nosotros, el plan de desarrollo no es para que esté en un documento y los decanos hagan planes de acción para desarrollar el plan, sino que es para que todos nos movamos dentro de la universidad alrededor de lo conceptual que hay en ese plan. Un concepto bien importante que hay ahí es el de territorio, que ni siquiera está en toda la plataforma anterior de la universidad, o sea, en el Estatuto General. El manejo del concepto de territorios hará que la regionalización se mire desde otro enfoque y hará que podamos pensarnos de otra manera, cómo habitamos esos territorios. No es un concepto nuevo, pero sí es nuevo para el plan de desarrollo, es lo que yo pues quiero decir. Entonces, en esta pregunta de cómo formar pedagogos y maestros que mediante la apropiación, generación y difusión, o sea que la investigación formativa y la investigación y la formación en investigación son un eje prioritario de nuestros currículos para apropiar, generar y difundir el saber pedagógico y didáctico curricular. Seguimos siendo una universidad investigadora, una universidad para la investigación. Aporten creativamente, o sea, la creatividad debe ser un concepto transversal en todos nuestros currículos, cómo hacer que los estudiantes puedan tener posturas nuevas, pero metódicamente constituidas para poder hacer que el conocimiento avance un poco más, sin que sea un conocimiento absolutamente científico de frontera, pero sí un conocimiento metódicamente organizado a partir de la creatividad. Debemos aprender a solucionar problemas, los problemas del diario vivir, del aula de clase, los problemas de disciplina, los problemas de género, los problemas de sexualidad, todos los problemas del conocimiento, todos los problemas de las relaciones sociales que se presentan en el aula, ahí deben estar. ¿Cómo aprenderlos a resolver? O sea, no se los vamos a resolver a los estudiantes, sino que ellos deben aprender a generar preguntas y a resolver esas preguntas. ¿Que eso se hace en clase? Claro, yo supongo que todos lo hacemos en clase. ¿Que tenemos estrategias didácticas innovadoras? Claro. Lo único que nosotros debemos hacer es sistematizar esa información y ponerla a circular.
Obviamente siempre está el servicio, nosotros como docentes somos personas, queremos esa profesión que nos damos a los demás, que prestamos ese servicio del conocimiento a nuestros estudiantes, de la formación y la educación, no solamente en los procesos sociales, sino en los territorios que habitamos y en los que van a habitar nuestros estudiantes. Esa es una pregunta que orientará entonces o está orientando nuestros currículos, que puede ser una pregunta que se quede ahí o una pregunta que nosotros seamos capaces de discutir, de debatir, de llevar a las aulas de clase, porque yo sí estoy convencida que si los profesores no se identifican, por eso se les ha preguntado por correo, en fin, para que todos estén en el sentido de querer participar, serán simplemente palabras escritas. Tenemos dos grandes propósitos, nosotros teníamos demasiados propósitos, hicimos un trabajo de mirar esos propósitos, de compararlos, de discutirlos, de debatirlos, y ante una pregunta suponemos que si los estudiantes logran estos dos propósitos que nos unifiquen en la facultad, pues serán capaces de resolver ese tipo de preguntas. Los propósitos entonces son formar pedagogos y maestros investigadores que innoven desde el saber pedagógico, curricular y didáctico en pro de una educación digna y solidaria. La educación digna y solidaria está en el primer artículo de la Constitución Nacional, o sea, nosotros debemos aportarle a ese primer artículo de la Constitución para la formación en la dignidad y en la solidaridad. La innovación debe estar en nuestros propósitos porque es otra marca que quedó en la visión de la universidad. Esta universidad es una universidad de ahora en adelante innovadora. Como producto de esa universidad investigadora de los últimos 20 años, hay que pasar a la innovación como producto de esa investigación. Entonces nosotros tenemos también que aportar ahí. Y el otro es consolidar una comunidad educativa capaz de incidir pedagógicamente en contextos escolares y no escolares, en la sociedad y en los territorios a nivel nacional e internacional, el beneficio de un buen vivir. Ese concepto de buen vivir también ha sido muy discutido porque obviamente tiene características políticas que lo van constituyendo. Para nosotros es muy importante todo lo que hace la pedagogía de la Madre Tierra, que está constituida en uno de esos pilares del buen vivir. Lo queremos hacer explícito y traerlo aquí y que se riegue o invada todas las otras formas de hacer pedagogía, respetando pues el saber y la postura que cada quien tenga desde la pedagogía. El concepto de buen vivir está en el plan de desarrollo, quedó explícito en él, entonces es otra forma de articularnos con el plan de desarrollo, y vuelve a quedar también explícito que nosotros trabajamos en contextos escolares y también en contextos no escolares. Entonces suponemos que con esa misión, esa visión, esa pregunta y esos propósitos, y luego de que los estudiantes estén 5 años aquí con nuestra nueva estructura curricular, tendremos un perfil del egresado. Será un profesional de la educación que se desempeñe como maestro o investigador en los diferentes niveles del sistema educativo. Será un profesional de la educación que se desempeñe como consultor, asesor, capaz de diseñar, gestionar y evaluar propuestas, programas, planes y proyectos educativos, pedagógicos, didácticos y curriculares, disciplinares e interdisciplinares en diversos contextos escolares y no escolares. Un profesional de la educación capaz de participar en redes y comunidades académicas e investigativas de producción científica abierta. Y el que más me gusta es un ser capaz de asumirse inacabado, que pueda aprender libremente durante toda su vida, consciente de su actuar en un eterno presente. Y eso yo les había presentado esta estructura curricular. Se supone que si hacemos toda esta estructura la ponemos a funcionar, pues lograremos esos perfiles. Les repaso un poco, esta estructura curricular tiene 2 campos, los campos como se ha discutido en esta facultad y como hemos sido investigadores en esa área, empujando pues la pedagogía a partir del concepto de campos. Tenemos el campo pedagógico y el campo disciplinar, constituidos a partir de problemas
constituido a partir de propósitos, con una discusión que todavía no acaba, pero que nos la exigía la ley, de competencias. Esa es una discusión de nunca acabar, la norma la exige, entonces nosotros la teníamos simplemente que colocar. La discusión es en que nosotros trabajamos son competencias científicas e investigativas, no competencias laborales, pero hay que hacer un trabajo de reconocimiento a partir de los métodos de qué competencias son las de cada área del conocimiento. Tenemos esos elementos transversales al currículo que estarán en el microcurrículo y que ustedes pueden colocar los que a bien consideren que van a desarrollar, no tienen que ser todos, son algunos, que son la formación lógica, la formación intercultural, la formación estética, la formación política, la formación ética, la comunicación en lengua nativa y en lengua extranjera. En pedagogía trabajamos con muchas tensiones para que estos núcleos quedaran: educación y sociedad, pedagogía y formación, currículo y cultura, didáctica y saberes, con los nombres propios de nuestras 4 áreas del conocimiento: educación, pedagogía, didáctica y currículo, con de a 2 o 3 asignaturas obligatorias y todas las otras libres. Se está trabajando de manera interdisciplinaria en las áreas de matemáticas, física y ciencias naturales, para que en ciencias naturales la matemática y la física que se vea sea común a esas 3 áreas, no sean para cada carrera algo distinto, sino para esos 3 programas sean la misma física, la misma química, la misma biología, que están trabajando mucho los profesores ahí, entonces eso libera un poco los currículos y la programación académica. Estamos hablando de planes de formación, ni pensum ni planes de estudio, porque los estudiantes vienen aquí es a formarse, no solamente a estudiar. Entonces ese es un concepto pequeño pero trascendental, diría yo. Estamos trabajando como siempre lo hacíamos en núcleos académicos, tenemos nuestros espacios de formación, tenemos microcurrículos, aunque la universidad diga que son planes de curso, pues nosotros trabajamos microcurrículos, pero presentamos pues los planes de curso hasta que la universidad cambie, aunque hay muchas facultades que ya trabajan el concepto de microcurrículos, pero la norma dice que son planes de curso. Y lo que se venía trabajando, los ejes problemáticos, darles más fuerza, más actividad problemática en el salón de clase, más que los estudiantes sean capaces de, con los conocimientos, de hacer sus propias preguntas y empezar a resolver sus propias preguntas. Tenemos algo que a mí me gusta mucho, que hemos tratado de discutir bastante, que son las didácticas especiales versus las didácticas específicas. No es que una tenga que desaparecer para que la otra exista, sino que no es solamente la reflexión de la enseñanza de las matemáticas, la química, la física, la biología, la literatura, sino que son las didácticas que tienen que ver con las edades de los estudiantes, con los oficios que van a desempeñar, con la forma de ser de las personas, que son esas didácticas especiales. Aquellos proyectos educativos institucionales que hacen que todos los profesores deban trabajar en un bien común, eso nos lo ayuda a pensar las didácticas específicas, especiales. Entonces también hemos hecho una gran discusión en eso, para que en la didáctica pueda quedar esa, no solamente el discurso entre didácticas generales y didácticas específicas, porque nosotros somos dados a que si surge un concepto nuevo como didácticas específicas, entonces la didáctica general ya no va a existir, o las didácticas especiales se van a borrar. Son formas de relacionarse distintas cada vez que surge un conocimiento nuevo. No quiere decir que el conocimiento que lo antecede se borre, sino que hay una ruptura, se cogen nuevos caminos, es una senda de caminos que se bifurcan. El otro gran cambio son las prácticas pedagógicas para algunos programas que vienen desde el primer nivel. Es una tarea ardua, sobre todo en el área de las matemáticas, de la física, las ciencias naturales, que no tenían estas prácticas pedagógicas desde el primer semestre. Hay que las diseñamos, las estamos trabajando. El elemento que las soporta es la formación en investigación. Hay prácticas escolares y no escolares, en ámbitos escolares y no escolares. Hay
prácticas muy preciosas que hace esta universidad, que hace esta facultad, que nos distinguen o nos diferencian de las demás facultades de educación, que es un trabajo que se viene haciendo, ciencias sociales, infantil, literatura, español, nos muestran un camino bien hermoso sobre las prácticas, una identidad de nosotros como Facultad de Educación, un trabajo arduo de los profesores en esa área. Entonces hay mucho para hablar con los otros programas de física, matemáticas y ciencias naturales para que ellos también empiecen desde el primer semestre a hacer estas prácticas. Como ven, estarán bienvenidos a un semestre 18-1 que nos traerá muchos debates, que nos traerá muchos aciertos, que nos traerá una conversación permanente. La invitación es a que participen en todos estos proyectos de innovación que se hacen desde el centro de investigación, a que estemos bien alertas en el aula de clase, a que sigamos con la responsabilidad de la formación de maestros, a que mejoremos no tanto la educación de calidad, sino la vida de nuestros estudiantes, que ellos puedan identificarse como maestros, que les guste hacer lo que hacen y que lo hagan responsablemente, y obviamente a que tengan unos conocimientos arduos, serios y profundos en el área que tienen que enseñar en la institución educativa donde vayan. Es un semestre lleno de inquietudes y de innovaciones, pero esto puede ser muy bueno en la medida, estos pequeños cambios pueden ser excelentes en la medida en que ustedes los discutan, los debatan, los lleven al aula de clase, motiven a sus estudiantes y trabajen en un diálogo permanente con ellos. Somos el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad plenamente conscientes de que estas transformaciones llegarán al mundo real y podrán mejorar la calidad de la educación solo si ustedes los comparten, lo debaten, lo discuten, lo llevan al aula de clase, que todas estas posiciones políticas estéticas que nosotros tenemos sean no de un currículo oculto, sino de un currículo que nosotros podamos mostrar ante la universidad como innovaciones educativas pequeñas, porque yo creo que el valor de las pequeñas cosas es lo que cambia el mundo.